Buen día a todos y a todas los asistentes y participantes al Cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. Mi nombre es María del Rocío Pérez Bada, soy docente de la Facultad de Comunicación aquí en la Universidad Autónoma de Puebla. Agradecemos su asistencia a esta mesa de trabajo y para poder realizar la misma, de manera ordenada, les voy a pedir que tengamos micrófonos y cámaras apagadas. A continuación, les leeré la dinámica de participación. Cada una de las ponentes contará con 10 a 15 minutos aproximadamente para el desarrollo de su tema y por favor, quienes vayan a presentar, les pido tengan ya lista su presentación para poderla compartir en pantalla. Una vez que hayan concluido las presentaciones, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas y poco a poco iremos dando salida a las dudas que tengan los participantes. Iniciamos esta mesa de trabajo denominadas experiencias, vivencias y aprendizajes y comenzamos con Jorge Luna Ortega con el título de su ponencia Historia de la Voz del Pueblo de Arkansas 88.3. Adelante, Jorge, gracias. Hola, muy buenos días a todos ustedes. Desde Little Rock, estado de Arkansas, les saluda Jorge Luna Ortega. Quiero agradecer al maestro Gabriel por la oportunidad que me da de participar en este tipo de reuniones. No estoy muy habituado a participar en este tipo de reuniones de carácter, diríamos, académico. Y quiero empezar con esto que propuse yo como la historia de la KABF, La Voz del Pueblo de Arkansas. La historia de esta radiodifusora comienza con una campaña de una organización que ya desapareció, que estaba a nivel nacional y que se llama ACORN. Esto es en el año de 1978. Después de 7 años de campaña de esta organización, la oficina, la Comisión Federal de Comunicaciones, le otorga la oportunidad de tener una estación de radio en la frecuencia modulada. Esta Comisión Federal de Comunicaciones en ese momento abre frecuencias, pero en el espectro radial del FM siempre tiene asignadas frecuencias o reservadas frecuencias para organizaciones sin fines de lucro, que fundamentalmente sean personas que están organizadas a través de lo que en México se conocen como asociaciones civiles, y por lo regular estas frecuencias son otorgadas a cierto tipo de grupos, fundamentalmente minoritarios o que no tienen acceso a la adquisición de una frecuencia, a la concesión de una frecuencia en otro espectro, ya sea de la amplitud modulada o de la frecuencia modulada. KABF sale al aire el 31 de agosto de 1984 y esta radio tenía ya la soga puesta de parte de la Comisión Federal de Comunicaciones norteamericana, ya que al otro día del día 31 expiraba la licencia que le había otorgado en el año de 1978 y el retiro de esta frecuencia era por incumplimiento. Pero bueno, la comunidad y esta organización a nivel nacional, ACORN, se organizan y comienzan la construcción de lo que son los estudios de un edificio, de poner la antena, el transmisor. Y en un inicio, ese 31 de agosto de 1984, inicia con una señal en frecuencia modulada en el 88.3 de frecuencia modulada con 10,000 watts de potencia. En un inicio cubría lo que es el centro del estado de Arkansas, aproximadamente en un diámetro de 75 a 80 millas en su diámetro primario, y llegaba a cubrir comunidades muy importantes, sobre todo en la producción de carne de pollo,
Hay unas plantas procesadoras de carne de pollo en esta región que cubre en aquel momento los 10,000 watts de potencia, pero en el año de 1987 la Comisión Federal de Comunicaciones, a pedido de este grupo organizado comunitario, le otorga la posibilidad de transmitir con 100,000 watts de potencia. Es muy importante recalcar esto porque realmente en los Estados Unidos, radios comunitarias, solamente hay 10 en todos los Estados Unidos con 100,000 watts de potencia. Con esto se amplía la cobertura radiofónica prácticamente cubriendo todo el estado de Arkansas, bueno, el estado de Arkansas, para ubicarlos ustedes, se encuentra colindando con el estado de Texas, con el estado de Luisiana, con el estado de Mississippi, con el estado de Missouri, en una punta con el estado de Kansas y con el estado de Tennessee, así como con el de Oklahoma. En la época donde aún se practicaba de manera intensa el diexismo, platicando con uno de los fundadores de nombre John Kane, él me platicó una anécdota y me decía que se ha escuchado la radio en lugares tan lejanos como Boca Ratón, Florida, con una estación de FM que tiene una señal principal de 70 millas a la redonda y dice, lo hacemos bastante bien. La estación es única porque realmente hay que conducir más de 500 millas para encontrar una estación con la misma potencia en frecuencia modulada. Ahora, en el álbum de recortes o en el archivo de la emisora hay un testimonio en tiempos de cuando se practicaba el diexismo. Hay una carta de Ernest R. Cooper de Provincetown, Massachusetts, quien reportó, y es un reporte de frecuencia a la KABF, informando que el 30 de mayo de 1989 había escuchado la KABF de Little Rock, Arkansas, en una comunidad llamada Cape Cod. Esto es una pequeña península que entra al Atlántico en el estado de Massachusetts. Ahora, esta carta diexista que está en el archivo de la estación de radio, pues él informa que sintonizó con un radio receptor FM Macintosh MR78 con antena giratoria de 9 elementos. Esto también es importante resaltar porque prácticamente el diexismo en el planeta está en proceso de extinción por la irrupción de las radios a través de lo que es el Internet. KBF, el FM 88.3, se encuentra en Little Rock. Esto es el municipio de Pulaski o condado, como usted le quiera llamar, y realmente comienza su transmisión radial con una mezcla muy ecléctica de música, noticias y anuncios comunitarios de las distintas organizaciones del estado de Arkansas. De ahí le viene el nombre de la voz del pueblo de Arkansas, y esta radio le dio la posibilidad a los habitantes del estado de entrar en contacto con géneros musicales que realmente no son escuchados a través de la radio comercial. En esta radio se da la puerta abierta a artistas locales y además que le otorga la posibilidad a organizaciones y ciudadanos de utilizar el medio para sus campañas en la lucha o en actividades culturales o en actividades de carácter recreativo. La transmisión de La Voz del Pueblo de Arkansas abarca prácticamente los 75 municipios que tiene el estado de Arkansas y se calcula que hay 50,000 radioescuchas cada semana.
Voy a hacer la precisión. En los Estados Unidos, las radios culturales o comunitarias que tienen 100,000 watts de potencia solamente son 12, no hay más. Cuando la KBF fue concebida como proyecto por parte de ACORN, que en español significa Asociación de Organizaciones Comunitarias para la Reforma Ahora, esto viene de la década de los 70 y en un principio en el estado de Arkansas, este conglomerado de organizaciones luchaba por congelar las tarifas de alquiler, así como también las tarifas de los servicios de electricidad, gas y agua. Incluso la lucha de esta organización se llevó a los tribunales y en aquel momento, en aquella década de los 70, las empresas de servicios públicos fueron representadas por dos abogados, uno que fue de origen de raza blanca, uno que fue posteriormente alcalde de la ciudad de nombre Webb Hubble, y la señora Hillary Rodham Clinton cuando ejercía el derecho de manera privada y antes que se involucrara con su esposo en este asunto de ser electo gobernador del estado. El fundador de esta organización, un señor de nombre Wade Rucker, creía que para que la organización fuera más eficaz se necesitaba tener un medio de radiodifusión, y es como este señor Rucker trabaja directamente con otro pionero de la radio comunitaria de origen latino de nombre Lorenzo Milán, que ya ellos dos habían establecido una radio, la KNON en Dallas, Texas. Ellos empujan la posibilidad de la construcción de esta radio, la KBF, y después de muchos años de recaudar fondos, de organizar comidas y vender ventas de garage, etcétera, etcétera, es como estos dos visionarios obtienen la posibilidad de iniciar la construcción. Hay que resaltar que el primer estudio de la KBF se encontraba en una calle que se llama Art Street. Es una calle que en la actualidad prácticamente la gente la denomina como parte del gueto, con una población afroamericana importante, y era un pequeño local donde en muchas ocasiones había que andar correteando a los ratones en la cabina de transmisión. Esto nos los platicaron los fundadores de esta radio. Y posteriormente, a raíz de la lucha de esta organización ACORN, se cambia de sede, la que actualmente tiene desde el año de 1998, que es en el 2101 de la Main Street, prácticamente en el centro de la ciudad de Little Rock. Una cosa también interesante es que la torre de transmisión de esta frecuencia de 88.3 fue una de las que primero se construyeron en una montaña que se llama Crystal Mountain, en un vecindario de Chenal, y es muy interesante el paralelo que existe con el Cerro del Chiquihuite en la Sierra de Guadalupe, al norte de la Ciudad de México, ya que desde lo lejos se puede ver las numerosas antenas de radio y televisión que hay en esta montaña. Ahora, una de las cosas también importantes es que, como ya lo dije anteriormente, la radio está eh, con una presencia importante de anuncios comunitarios y también de campañas para debates comunitarios y para actividades de la colectividad desheredada de aquí de Little Rock y de todo el estado. Eh, una cosa que también quisiera ya platicar, ya casi para finalizar, los locutores de KBF son gentes que no tienen ningún tipo de entrenamiento, son gente que no fueron a la escuela, que no tomaron clases de locución, de edición, etcétera, etcétera. Son gente que se inició en el campo de batalla y que tienen una amplia gama de estilos musicales, el jazz, el blues, el folk,
el gospel, el reggae, el afropop, rock alternativo y música en español. Uno de los pioneros de esta radio, que es el que empieza a transmitir hip hop, es un señor de nombre Luis Reyes, conocido como Lucho, que llega a los Estados Unidos corriendo de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Inclusive en una plática que tuve yo con Lucho Reyes, él me comentó que en algún momento perteneció al movimiento de izquierda revolucionario en Chile, pero terminó aquí en la ciudad de Little Rock corriendo de la dictadura de Augusto Pinochet. Él tenía un programa que se llamaba Mundo Latino y fue el primer programa de radio en español en todo el estado de Arkansas. Posteriormente, el puertorriqueño Willy Cosme, que además era director de la Oficina de Educación para Migrantes del Departamento de Trabajo Federal, se une a este esfuerzo y llega a ser el director de la radio a partir de la entrada de Jorge, Lucho Reyes y de... discúlpame, te Sí, queda un minutito, por sí, favor. gracias. Gracias. A raíz de la participación de Willy y Lucho, pues es como la presencia de los latinos y en particular de los mexicanos, ya que ellos tienen una programación diaria de las 5 a las 8 de la noche. Y bueno, ya para terminar, ahora sí, a principios de los 80, la estación KBF desempeñó un papel muy importante en el llamado estilo musical punk underground, que se puede decir que es la capital donde nace este ritmo en todos los Estados Unidos e incluso se le da cabida a través del micrófono a las bandas de rock o de cualquier tipo de música que sean locales y que no tengan pues la marquesina a nivel nacional. Así que gracias. Se despide Jorge Luna Ortega desde Little Rock, Arkansas, y gracias por permitirme entrar a este importante congreso. Hasta la vista. Muchas gracias, Jorge. Agradecemos tu ponencia y damos paso a Pedro Pablo Cumul Herrera con la ponencia Experiencias en la producción radiofónica en la zona maya de Quintana Roo. Adelante, Jorge. Perdón, adelante, Pedro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos. Pues los saludo desde la zona maya de Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto. No sé si me logran escuchar. Sí, sí Saludos. te escuchamos. Bueno, pues Hachki Makiokili, Lak Intikesh Chile Chan Sigbala, Tenink Abae Pedro Kumul, Tani Lak Intikesh Tak tu Nojkajil, Santa Cruz, Xbalan Nak Ampucolche, Felipe Carrillo Puerto, Tush, Tanek Metik, Jejelas Meyajilo, Tupach Le An, Tial Yol Ik Anob. Kuyalik hump chant anil beya yanuk uchluk inil awu yikat ana tumen huntulmak chembashe mistan ubeital awilik tumen lemako nach yantitech. El ajo el almatán maya. Saludos desde la zona maya de Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto, la antigua Nojca, Santa Cruz, Xbalana. Mi nombre es Pedro Cumul. Gracias por esta invitación y ser parte de este importante evento. Hace un momento les comentaba una profecía maya que dice, llegará el día en que un hombre te hablará a distancia y ese hombre no lo podrás ver, precisamente porque ese hombre estará muy lejos de ti. Esta quinta profecía maya se ha aplicado en la radio cultural indigenista, La Voz del Gran Pueblo, donde fueron mis inicios en la radio. Entonces, este importante mensaje en donde se menciona que tú verás, más bien escucharás a alguien hablarte y tú no podrás ver a esa persona, precisamente porque las ondas sonoras de la radio te permiten llegar a distancias muy lejanas y tú escuchas a la gente o a las personas hablarte y tú no los puedes ver, ¿no? Bueno, mis inicios en la experiencia de la cuestión de la radio, pues básicamente fue una
manera de juego en donde hace años trataba de imaginar cómo es la radio. Jamás me imaginé tener esta experiencia por la primera experiencia que tuve en el acercamiento de la radio cuando yo estaba en CONAFE como instructor comunitario. Me invitan a ser partícipe de la lectura de unos cuentos que se llamaban Hacedores de Palabras. De ahí tuve mi primera experiencia en la radio. Posteriormente fui becario del mismo CONAFE en la emisora La Voz de los Mayas en Peto, Yucatán. Lo interesante de todo esto es que me permitía hacerlo en mi propia lengua materna, porque el español pues no era lo mío, tenía muchas trabas, mucha dificultad de expresión y al tener la oportunidad de hacerlo en mi propia lengua, pues me permitió desenvolverme de una manera más ágil, más rápida. Sin embargo, el desconocimiento de muchas cuestiones radiofónicas, por ejemplo, las técnicas de locución, la respiración, la misma producción y todo eso, pues creo que como todos los que tal vez me hayan antecedido antes, pues no teníamos mucho acceso a escuelas, universidades en donde uno pueda estudiar para la cuestión de la locución. Entonces uno lo va haciendo de manera empírica y ese fue mi caso. Entonces nos comenzamos a formar a como nosotros lo entendíamos y nos íbamos desarrollando. Después de mi tiempo de becario como CONAFE, tuve la oportunidad ya de ser parte de un personal del sistema de radios culturales indigenistas en Felipe Carrillo Puerto, donde vine nada más una temporada y ya llevo casi media vida aquí. Y ya empezamos a desarrollarnos de una manera más directa entonces con la cuestión de la radio y afortunadamente tuvimos un poco de acercamiento a cursos y talleres que nos permitía ahora sí tener conocimientos de esta parte de la locución. Entonces, en un primer momento, la locución no nos quedaba de otra que hacerla, pero pues la verdad, lo mío no era eso. Me sentía como que quisiera hacer algo más. Entonces me empecé a acercar a la cuestión de la producción radiofónica, que decía, no, pues por mi falta de fluidez en el español, tendría que hacer algo más dentro de la radio. Sin embargo, también al tener desconocimiento con el manejo de las técnicas, porque cuando empiezo yo en la producción, pues utilizábamos todavía la parte analógica, entonces sí era un poco complicado porque no era nada comparado con la cuestión digital que teníamos hoy en día, en donde tenías que hacer un poco de producción, sacando un poco de audio de una cinta de carrete, de un cassette, de un long play, de unos cartuchos, y luego ibas haciendo las mezclas, y si se te echaba a perder tu producción en ese entonces, pues ya tenías que empezar de nuevo, porque ibas grabando en cintas. Y llega la cuestión digital y veo que pues era como que la parte que me gustaba, ¿no? Porque siempre ponía de excusa, pues no soy bueno en la locución, ¿no? En algo seré bueno. Y me empecé a interesar un poco en la cuestión de la producción. Sin embargo, pues habríamos que especializarnos también en el manejo de la cuestión digital, pues aparecía en la nueva tecnología y teníamos que adaptarnos y aprenderlo conforme iba apareciendo estas herramientas de trabajo. De allí entonces también empezamos a hacer guiones y lo más interesante es que lo íbamos haciendo en nuestra lengua maya para poder llegar a nuestro auditorio, que en este caso pues son maya hablantes. Entonces teníamos esa oportunidad de interactuar con nuestra gente y producirles programas. Entonces desde el 2004 que vengo haciendo actividades ya de manera directa con la producción, pues he hecho trabajos como, por ejemplo, el programa Voces del Sistema de Radios Culturales Indigenistas, un programa entre la parte del entretenimiento que se llamó Agentihuetel, Despierta Conmigo, un programa matutino que iniciábamos a las 6 de la mañana y tratábamos de hacer algo
pues en lengua maya, ¿no? Entre la parte infantil, entre la parte de acompañar a la gente que va a su trabajo al campo, a las mamás que nos iban escuchando. Y lo interesante de este programa es que tuvimos esta vinculación directa con nuestra gente que nos escuchaba, sacábamos de repente pequeñas secciones, Bisha Guajal, cómo despiertas, y la gente me mandaba pues sus pequeños audios en donde te compartía, no, pues yo amanezco cuadriculado, porque pues todos dormimos en hamacas, ¿no? Yo de repente, pues yo despierto con hambre, yo despierto molesto, contento, pequeñas frasecillas que la gente nos compartía y ellos se sentían contentos, ¿no? Por el hecho de escucharse en la radio. Esa era la parte interesante porque teníamos esta interacción directa con nuestra gente y cada vez que teníamos la oportunidad de ir a las comunidades y les decían, ¿viste una guaja? ¿Y cómo despiertas? Ah, Techa, ah, ¿eres tú? Y ya se soltaban, te contaban pequeñas frases de cómo despiertan y así nos hicimos de un stock de varias cortinillas y todas las mañanas lanzábamos, ¿no? Bishawajal, ¿cómo despiertas? Y lanzábamos las pequeñas cortinillas. Entonces, esa experiencia de estar directamente con nuestra gente y que la gente tenga esa oportunidad de escucharse en la radio era bastante interesante porque es una radio pues completamente comunitaria e indígena, ¿no? También hicimos programas con los albergues escolares indígenas en donde teníamos la oportunidad de trabajar con los adolescentes. Esta experiencia me gusta compartirla porque al ser también niños indígenas mayablantes, pues básicamente no tenían la oportunidad de ir a un medio de comunicación y nosotros íbamos a los albergues a llevarles la radio y hacíamos diferentes programas, alrededor de 20 adolescentes con los que trabajamos en su momento haciendo programas de radio, una satisfacción bastante interesante porque de esos jóvenes, pues hoy en día me los topo y ya son profesionistas. No sé si tuvo algo que ver esa oportunidad de expresarse en más de 2 años de programa radiofónico eh, en donde ellos participaban y luego se volvieron pues unos jóvenes bastante participativos, ¿no? Luego, pues tuvimos un receso por cuestiones administrativas, pues ya, ya dejamos de ser parte del personal de la radio. Sin embargo, pues la inquietud de seguir produciendo y seguir haciendo algo, pues me llevó también a tener la oportunidad de participar en radios virtuales. Entonces, eso era lo que teníamos la oportunidad de realizar y entonces, pues era otra experiencia bastante diferente, ¿no? La mayoría de las radios que son de la Ciudad de México, por ejemplo, una Adicción Radio, y de repente también me hacen la invitación de participar en Estudio RSM Internacional, pues me vuelvo a topar con la misma dificultad y el miedo desde un principio, la parte de la locución, ahora sí, no en mi lengua maya, sino en el español, y pues me lo aviento y digo, pues va. Y entonces en las radios virtuales de repente hice un programa que se llama En un rincón del Mayab. La idea era hacer nada más programas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, moverme donde había internet y entrevistar a la gente. Y esa misma oportunidad de hacer este programa virtual, de repente me hacían invitaciones, oye, ¿y si te vienes a hacer programa en playa, en la ciudad de Mérida, en Chetumal? Y entonces, o sea, eso que hacía no pensé que se dimensionara, ¿no? Pero a los inicios de las radios virtuales, el problema era tener acceso, ¿no? A herramientas de trabajo. Y entonces fueron otros miedos de decir, bueno, lo podremos hacer y nos conseguimos una computadora y donde íbamos a hacer el programa tratábamos de ver que hubiera internet. Eso es otra etapa de mi experiencia radiofónica y posteriormente, entonces, empecé a analizar un poco mis inicios en donde yo siempre veía la falta de oportunidad, ¿no? De que si tú no estudias o no estás directamente en un medio de comunicación,
pues no tenías oportunidad de hacer nada. Entonces me di a la tarea de, digo, pues tenemos que darle la oportunidad a los niños, a los jóvenes, para que pudieran realizar, ¿no? Este trabajo radiofónico y entonces empezamos a hacer un programa que se llama, actualmente estamos produciendo el programa que se llama SEAP Cambal, que lo estamos realizando con estudiantes del tecnológico y otro programa que recientemente iniciamos que se llama El Recreo y lo estamos haciendo con niños de educación primaria, aprovechando que también en las escuelas, sobre todo en quinto y sexto año, llevan pues un contenido que se llama guiones radiofónicos y de ahí nos basamos para poder hacer estos programas. Sin embargo, todo esto que comento pareciera que es muy light. Sin embargo, en la cuestión de la producción radiofónica en la zona maya es compleja, puesto que no tenemos una cabina o un estudio de radio como tal. Por ejemplo, ahorita hace un momento estaban ladrando los perros, pasa el de la moto, pasa el ventero, pasa todo eso. Este, pues me acostumbré a esa mecánica y ese dinamismo más cuando viene la etapa de la pandemia, ¿no? En un primer momento me daba vergüenza de repente estar al aire y que de repente el perro o de repente el carro o la moto, pero ya luego digo, pues es parte del ambiente y de la normalidad, ¿no? La gente entiende de que estamos en un ambiente totalmente diferente y pues no contamos con herramientas, cabinas sofisticadas, a duras penas a veces grabamos con una pequeña consola que conseguimos de 2 canales, a veces nos grabamos con el mismo teléfono y nos dimos a la tarea de aprender a usar las pocas herramientas que tenemos a la mano. Y eso es lo que hemos estado haciendo circo, maroma y teatro, en donde a veces tú lo bailas, tú lo tocas, tú lo Pedro, te haces. queda un minuto, por Y favor. entonces esto pues es lo que da una satisfacción. A veces la gente pregunta, ¿y quién te paga para hacer eso? Pues a veces, pues a lo mejor no hay una remuneración tal cual como está, pero queda la satisfacción de repente de ver a los chicos que han tenido esta oportunidad de participar en la cuestión radiofónica, que han tenido esta oportunidad, que en su momento a mí sí me hubiera gustado que alguien venga y me diga, oye, si te gusta esto de la cuestión radiofónica, ten este espacio, ¿no? Y recuerdo cómo jugaba y todo esto, pues creo que seguramente hoy en día habrán niños, jóvenes, adolescentes que les gustaría también tener esa experiencia. Y de esa manera, pues he abierto mi propia experiencia para que también niños, jóvenes tengan esa experiencia radiofónica, pero en un espacio bastante real. Y agradecemos a la radiodifusora La Voz del Gran Pueblo, que a pesar de no ser ya un personal de plantilla, nos siguen ofreciendo espacios para poder difundir los programas que hacemos. Pues achinip ola alti altalak lesh ki makiwo uchin tsigbatik kumpit lebash ki meyahtik waitu Nojcajil, Santa Cruz, Xbalangna. Estoy muy contento de haber compartido, pues en este tiempo breve, pues ahora sí una anécdota de muchos años, tratar de simplificarlo, como lo mencioné, pareciera que es algo muy fácil, sin embargo, pues la pasión nos lo hace ver como algo fácil. Sin embargo, pues todos los que tienen la experiencia de hacer cuestiones radiofónicas saben lo que implica. Si uno que tiene la oportunidad de estar en una estación de radio tiene las herramientas y es complicado, pues imagínense uno que no lo tiene. Pero lo vuelvo a mencionar, la pasión por hacer radio nos hace verlo así de fácil. Sin embargo, pues agradecemos también a los organizadores de este evento por permitir esos espacios y para que también nosotros podamos compartir esas experiencias y no sentirnos tan solos. Pues muchas gracias, Kimak Olal. Gracias, Pedro. Damos paso a la ponencia de Diana Ramírez León. El título del trabajo es Compartiendo aprendizajes de la libertad de expresión del pueblo ñañú en Hidalgo. Adelante, Diana. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, por ahí me van a estar apoyando con la presentación. Entonces, em, sí, iniciar con esto.
de que quiero compartirles de una experiencia de un programa radiofónico que se llama Vive tu Comunidad, que es un programa de radio comunitaria. Y en este sentido, lo que yo quisiera yo quisiera poder compartirles un poco sobre la experiencia de cómo se construye la libertad de expresión, la construcción de la información y de contenidos desde este programa de radio. El programa de radio está dentro de la radio comunitaria, como ya les mencioné, Shimay Radio, y esta se encuentra ubicada en el pueblo Ñañú del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. Estamos prácticamente en el centro del estado de Hidalgo. El pueblo Ñañú también es conocido como el pueblo Otomí. Y en ese sentido, no sé si me van a ayudar con la siguiente diapositiva, por favor. Comentarles que hemos construido a partir de la experiencia de este programa radiofónico cómo la libertad de expresión se construye de una manera bidireccional, es decir, desde el mismo contexto, desde donde nos ubicamos, y es importante aquí mencionar también cómo nos posicionamos como radio comunitaria. Es uno de los pocos programas de contenido que tiene la radio comunitaria. La mayor parte del 90% de la programación está conformada por programas de locución, y este programa se ha construido a partir de esta libertad de expresión de lo que se comunica, pero también lo que se escucha, es decir, desde una manera bidireccional. Y en este sentido, también en viceversa, porque los comunicadores de este programa, quienes somos los cotitulares, no, no solamente comunicamos desde el mensaje que nosotros construimos o de lo que queremos comunicar, sino que mucho es la labor de haber construido este actor y actoras sociales a las que llamamos y denominamos desde nuestro programa como radio escuchas. Radio escuchas, ¿por qué? Porque son ellos quienes toman el micrófono, son ellos quienes solicitan comunicar algún contenido en específico, y en un principio el programa inició con la experiencia de comunicar desde los comunicadores. Sin embargo, nos dimos a la tarea en un segundo momento de pues integrar a las personas de la comunidad. Es un poco la labor, un poco ardua. En un principio no lo hacíamos por las cuestiones de tiempo, como lo han mencionado los dos compañeros anteriormente. El estar en radios comunitarias o en estar en medios de comunicación alternativa, pues es un trabajo de labor social, ¿no? En ocasiones no hay paga. Eso no quiere decir que totalmente sea gratuita. Hay formas de cómo tener también un sostenimiento económico. Y en este sentido, en el segundo momento, cuando tuvimos la oportunidad de poder integrar a los diferentes radioescuchas, pues se va construyendo esta metodología a la que nosotros la estamos llamando como una metodología, pues más que nada experiencial, es decir, desde la experiencia. En la siguiente, por favor. Y también quisiera yo partir que, pues bueno, tomamos esta metodología desde el posicionamiento de considerar a la radio comunitaria. La radio comunitaria actualmente en el siglo XXI tiene una diversidad de posicionamientos, ¿no? Y que van mucho acompañado del contexto social mundial, de los movimientos sociales. La génesis de las radios comunitarias pues surgen desde como un movimiento social en, en América Latina a principios del siglo XXI y en el resto del mundo. En la siguiente, por favor. Y en ese sentido, como movimiento social, posicionándose con el derecho a informar y ser informados, y por supuesto, por ende, el derecho a la libertad de expresión. Creo que no ha avanzado la siguiente página, más bien es página. Ajá. A ver si me pudieran auxiliar. Y bueno, en este sentido, bueno, en lo que va pasando la siguiente diapositiva,
este movimiento social que considera a las radios comunitarias precisamente como un movimiento social, en este sentido, de pues tomar el micrófono, pero también como un instrumento donde se pueda construir información, pero no solamente información, sino también educar, ¿no? Los principios de los medios de comunicación, es educar, entretener e informar. En ese sentido, pues es un instrumento difusor, educador e interactivo desde el desarrollo propio, es decir, desde la misma experiencia donde esté localizada esta radio comunitaria, ¿no? Y esto es lo que genera este movimiento social de las redes comunitarias. Y en ese sentido, movimiento social, ¿por qué? Porque es un movimiento que va frente, que hace una lucha frente a los medios predominantes, a los medios comerciales o a los medios institucionales, pero sobre todo los medios comerciales donde consideran a la comunicación y a quienes comunican y a quienes escuchan solamente en este canal de recepción y de consumo. Y bueno, en este sentido, ¿quiénes son las audiencias o los radioescuchas? Pues como ya lo mencionaban, son, y como lo han compartido otros compañeros anteriormente, también son personas de los mismos lugares. En este caso, para nosotros, pues somos las personas de la misma comunidad y que somos las mismas personas de la comunidad quienes fundamos esta radio comunitaria, pues ya hace 7 años, en el 2016. Y es como el programa Vive tu Comunidad da apertura a pues la expresión de diversos aprendizajes del sentipensar, ¿no? ¿A qué me refiero del sentipensar? Me refiero a un poco a estas epistemologías del sur, estas epistemologías creadas desde algunos intelectuales de los pueblos originarios, de poder comunicar, generar contenidos a través del pensamiento, pero también de esta relación de los sentires, esta relación de las emociones relacionados con cómo vemos a la relación con los otros, con las otras e incluso con la naturaleza. La siguiente, por favor. Y es en este sentido que la experiencia del programa ha sido mucho crear esta información local. Se crea la información local, si bien la radio comunitaria puede ser un instrumento para difundir pues agendas, tal vez agendas a nivel nacional, agendas a nivel de la entidad o agendas inclusive a nivel mundial. Sobre todo, la gran labor de las radios comunitarias, y el programa no es la excepción, es de construir la misma información, es decir, la información local, reivindicando sobre todo las identidades, y hablando de identidades en plural, porque no concebimos y encontramos en la experiencia que no solo es una identidad del pueblo ñañú, convergen diversas identidades, y donde el programa también ha tenido el papel de mediador de discursos incompatibles de la historia local. Con esta diversidad de identidades, pues los radioescuchas, quienes solicitan la apertura en el programa y generar un contenido, mucho de esto en el municipio de Santiago de Anaya, donde está ubicada la radio comunitaria, han solicitado precisamente pues difundir la historia. Sin embargo, pues es diversa, y esto también genera pues esta pluralidad de pensamientos, ¿no? De cómo se concibe la historia. Y en este sentido tuvimos la experiencia de poder pues mediar estos discursos, es decir, como cualquier medio de comunicación, pues las radios comunitarias también desde el micrófono pueden ser una herramienta de doble filo. Lo digo desde el contexto de las radios comunitarias porque pueden generar pues ciertos conflictos entre las personas, entre los vecinos, entre ciertos actores y actoras, y en ese sentido difundir las diversas versiones de la historia local, pues el programa ha fungido como mediador de no generar una opinión o una posición sobre una historia, a una versión de la historia local frente a otra. Entonces, esto también ha sido como una herramienta de diálogo entre los radioescuchas, que son quienes están del otro lado de la radio mayormente escuchando los contenidos, pero que también toman el micrófono y solicitan
el medio de expresión para poder comunicar, por ejemplo, la historia. Y también desde el programa Vive tu Comunidad ha sido un generador de la agencia, es decir, de la agencia en acto, es decir, de movimientos sociales. Esto es a lo que me refiero, de poder también ser un difusor de ciertos movimientos sociales a través del micrófono, ¿no? Y de que en este sentido el programa Vive tu Comunidad, a diferencia de mediar discursos, sí toma algún posicionamiento, obviamente del lado de quienes están frente a estos movimientos sociales, quienes solicitan principalmente esta parte de la identidad, de, de defender la identidad un poco del robo cultural. A partir del arte originario se dio este caso hace unos meses aquí en el estado de Hidalgo, en el Valle del Mezquital, y en este sentido ha sido el programa pues generar esta difusión para este movimiento social. Y también pues ha sido un generador de saberes locales, porque ha podido construir, o más bien ha podido difundir estos saberes locales que los radioescuchas, es decir, las personas quienes solicitan este micrófono, no consideraban su información, por ejemplo, el difundir el arte originario a partir de la elaboración de ciertas artesanías o saberes locales sobre la historia o sobre, por ejemplo, la cocina tradicional. Nunca pensaban escuchar en la radio sus propias voces, sus propias historias, sus propios discursos. Entonces ha sido una construcción de saberes a partir del programa Vive tu Comunidad. La siguiente, por favor. Y es en ese sentido como pues podemos visualizar en estas imágenes a las diversas expresiones de radioescuchas, quienes han sido desde la medicina tradicional, por ejemplo, a las artesanas, a los defensores de los derechos de los pueblos a través de los movimientos que se gestan, o los movimientos que ya estaban dentro en el contexto de la radio comunitaria, también a los promotores culturales promoviendo la lengua originaria, pero también promoviendo otras expresiones culturales, como es el fomento a la lectura, el arte, que tal vez no el arte originario, sino el arte de las ciudades, pero que ha sido difusor también, por ejemplo, de la lengua originaria. La siguiente, por favor. Y es así como pues se han generado diversos aprendizajes desde los radioescuchas y también desde el programa, de quienes somos titulares del programa, pues hemos creído que hemos construido esta difusión de los diversos saberes locales, también de lo que ya les mencionaba, de los movimientos sociales, pero también hemos escuchado los aprendizajes de los radioescuchas, ¿no? Y en ese sentido ha sido muy, muy grato el poder construir esta metodología desde la experiencia, desde la misma experiencia como comunicadores, como desde el periodismo comunitario. Aquí cabe aclarar que la construcción del periodismo comunitario pues es construir la información desde las propias necesidades, pero sobre todo también desde los intereses de las mismas personas, ¿no? Considerándolas ciudadanas y actores y actoras de cambio a través de un instrumento que es la radio comunitaria, ¿no? A través de los programas radiofónicos. Y en este sentido, pues estos aprendizajes de los radioescuchas, quienes han tomado el micrófono o quienes no han tomado el micrófono, pero siguen mucho este programa de Vive tu Comunidad, pues nos comparten que nunca pensaron escuchar estos discursos en algún medio de comunicación, ¿no? Entonces ahí se va como generando cierta identidad o identificación, y sobre todo también no consideraban como que importante o
o se impresionan al escuchar que se pueda difundir el origen y la identidad del pueblo ñañú, porque se dice en el discurso que la identidad de todos los pueblos, los radioescuchas dicen que es una cultura viva, que somos el pueblo ñañú y que a partir de la voz es por como, favor. sí, es como podemos seguir siendo una cultura viva, ¿no? La siguiente, por favor, ya para cerrar. La siguiente, por favor. Y bueno, ya les comenté un poco sobre la metodología y uno de los instrumentos ha sido pues desde la entrevista directa con los radioescuchas, quienes solicitan el micrófono o a través de los conversatorios, es decir, conversar, por ejemplo, para poner un ejemplo, conversar sobre las diversas versiones de la historia local. Y en este sentido, pues se llega a la conclusión de generar esta identidad, esta pertenencia a través de la voz, a través de este instrumento que es el micrófono, de que si somos un pueblo en resistencia, como comúnmente se conoce aquí y en muchos otros pueblos originarios, resistencia de ser fuertes, de resistir ante diversas adversidades, las opresiones, las discriminaciones sistemáticas e históricas hacia los pueblos originarios, pero también creando una reexistencia desde la otredad, es decir, nos consideramos diferentes, desiguales, pero que vamos reconstruyendo esta identidad a través de en la propia experiencia de la radio comunitaria o desde Vive tu Comunidad, desde los comunicadores y los radioescuchas, como crear esta información propia, crear una identidad propia, y esto es a lo que llamamos comunicar comunitariamente. Y cabe mencionar que no solamente se habla de contenidos o de entrevistas o conversatorios, sino que también se comparte desde la música y la locución alternada con estos fragmentos de las entrevistas o de los conversatorios. Y esto es lo que tenemos nosotros pues para poder compartir desde nuestra experiencia de lo que es Vive tu Comunidad en Shimay Radio Comunitaria en el Valle del Mezquital, Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Jorge, Pedro, quienes presentaron sus ponencias. Así que damos apertura a la serie de preguntas y respuestas. Quienes quieran compartir o hacer un comentario, les pido por favor que levanten la mano para que se les abra el micrófono y así podamos ir dialogando, estableciendo este intercambio de ideas u opiniones. Entonces, comentarios. ¿Preguntas? ¿Quiénes están dentro de la sala? Raúl Ruiz. Buenos días. Hola. Soy estudiante del Soy estudiante del Centro Universitario Tlacaele y mi pregunta sería para los tres exponentes. Mi pregunta sería, dentro de las radios comunitarias, ¿cuál es la problemática que más se vive? O sea, ¿cuál es la más común? Gracias, Raúl. ¿Alguno de nuestros ponentes? Jorge, Pedro, Diana. Adelante, Diana. Sí, mira, respondiendo a la pregunta, desde nuestra experiencia, cabe señalar que cada radio comunitaria tiene su particularidad y responde mucho al contexto. Desde nuestra experiencia, una de las problemáticas que vemos más es un poco el sostenimiento social, que va también del sostenimiento económico. ¿A qué me refiero con el sostenimiento social? El poder tener una base o un equipo que esté dentro de las radios comunitarias, ¿no? Y es algo que también comúnmente he escuchado en otros conversatorios, en otros encuentros con otras radios comunitarias, ¿no? Y que va mucho de la mano de la parte económica, porque es necesario quienes estén comunicando que puedan
pues tener la facilidad económica de poder estar ahí en la radio comunitaria, ¿no? O que tengan pues un empleo que les permita el seguir comunicando. Ese por un lado sería, pero también hay otra cuestión que de repente nos enfrentamos a cómo comunicar, ¿no? Desde nuestra experiencia en Vive tu Comunidad, iniciábamos primero como los comunicadores al micrófono, compartiendo información, sí, de los pueblos, con artículos o con algunas experiencias, pero no dando la voz como que a los radioescuchas. Primero porque podrías sonar como una justificación porque no lo solicitaban, pero segundo también por esta cuestión económica. El ir con la gente es no nada más llevarla a la cabina de la radio, sino es buscar a las personas, buscar la información, o quien llega y solicita algo, pues sentarnos y ponernos de acuerdo en qué vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar. No solo es te entrevisto, te llevo a la cabina tal día y ya es una labor que te lleva tiempo, ¿no? Entonces, concluiría que es entre el tiempo, la cuestión económica y el permanecer en la radio, ¿no? El poder permanecer como comunicadores, quienes digamos que estamos como de base, pero también en el caso de nosotros de Vive tu Comunidad, quienes no están de base, pero solicitan el micrófono, ¿no? O sea, sortear los tiempos, lo económico, para poder darle voz al micrófono. Y también un poco de repente, pues la censura con los movimientos sociales también valdría la pena. No es algo tan recurrente en nuestro contexto, pero sí cuando lo vivimos hace unos meses es un poco también esta parte, la censura o la autocensura, porque hablar de libertad de expresión no solamente es hablar y dar un mensaje, sino es el saber cómo darlo, ¿no? La seguridad de los comunicadores, de quienes están al micrófono, radioescuchas, también es como una de las problemáticas con las que nos quedamos para pensar. Yo me quedaría con estos dos, la parte social, económica, y la parte, digamos, política de, por ejemplo, difundir movimientos sociales. Gracias. Muchas gracias, Diana. Jorge, Pedro, ¿tienen algún comentario? No, bueno, yo me sumo a lo que dice Diana, aunque aquí en la KABF el problema fundamental es el asunto económico. Hace unos 10 o 15 años, esta organización que fundó la radio de aquí de Little Rock y la que está en Dallas, entró en un proceso legal. Era una organización sin fines de lucro, pero fue acusada primero por los asuntos de carácter sexual, y eso escaló a una investigación en cuanto a la utilización de fondos de esta organización, porque ACORN era una organización a nivel nacional y recibía dinero de un montón de fuentes. Cuando es llevada a la corte porque algunos directivos, tanto hombres como mujeres, tenían actividades de carácter romántico no permitidas dentro de los locales, y posteriormente la investigación que hizo el Departamento de Rentas Internas acerca de cómo se llevaban las finanzas, el apoyo que esta organización ACORN a nivel nacional le daba a KBF decayó, o sea, prácticamente desapareció. Y realmente el problema más fuerte es el asunto de carácter económico. Hay una parte que yo no alcancé a leer, pero platicando con un voluntario que tiene más de casi 30 años como voluntario dentro de la radio, un señor de nombre Isaac Mullen, él me dijo algo que tiene mucha razón. Dice, la gente de aquí está porque quiere estar aquí. Nadie está aquí por el dinero, porque no hay dinero. Cuando trabajas en algo y no te pagan, es obvio que quieres estar aquí. Y efectivamente, o sea, si estás aquí sin que te den ni siquiera en ocasiones ni agua, pues es porque quieres estar ahí. Una de las cosas importantes, ya para terminar, es de que en cuanto a la vinculación con los movimientos populares aquí
en el estado de Arkansas. KBF participó activamente en el movimiento Ocupa y también en las movilizaciones que ha habido, sobre todo para gente damnificada por tornados o inundaciones. Y ahora ha agarrado como bandera de lucha el asunto palestino. Entonces es una radio que está constantemente en el campo de batalla de lo que le interesa a la comunidad en general. Y yo me quedaría con eso, que el problema fundamental en KBF es lo económico y todo lo que repercute, el pago de la luz, el pago de equipo, del micrófono, de alguna pintada, etcétera, etcétera. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Pedro, no sé si tengas algún comentario. Sí, gracias. Bueno, creo que nada más coincido también con lo que comentan los compañeros. La parte económica es sin duda una de las situaciones que afecta a las radios, ¿no? Sobre todo a las radios comunitarias. Yo no he estado en una radio comunitaria, pero sí he escuchado experiencia de compañeros que sí la tienen, que la cuestión económica, la parte del autosustento, de infraestructura, de equipos, es parte de las limitantes. Sin embargo, se aprovecha al máximo los pocos materiales o herramientas que se tengan, ¿no? Y creo que cuando tienes pocos, le sabes dar el mayor uso posible, ¿no? A veces podrás tener el mejor equipo sofisticado, pero si no tienes la calidad y la calidez humana, que es la que a veces te caracteriza por hacer esa conexión con la gente que te escucha, entonces, pues el equipo viene siendo como este pues no tan primordial, ¿no? Pero sí es importante. No estoy diciendo que no, pero es importante el equipo. La experiencia que he tenido en el caso de las radios comunitarias, perdón, de las radios indigenistas, pues al ser parte también del financiamiento del gobierno, pues también te genera limitantes, ¿no? Por ejemplo, se supone que tiene que ser radios para la gente indígena, sin embargo, eh, se carece mucho de poder acceder en ello, no en el aspecto de que no se les abre el micrófono, por la misma lejanía que tienen, de repente quieren hacer uso de los micrófonos, el trasladarse hacia los lugares o hacia el centro de la radio, pues eso también es un poco complicado. Nos hemos familiarizado mucho por la cuestión tecnológica, ahora que estamos haciendo uso de las redes, de todas las redes que existen, pensamos que todos tienen acceso a lo mismo, sin embargo, pues no, o sea, todavía existen comunidades que tienen estas carencias de equipos de telefonía, la misma red del internet y todo eso. Entonces, eso es otra de las dificultades, ¿no? Por eso, pues la radio, cuando tiene acceso a la gente, pues lo aprovecha al máximo y cuando tiene la oportunidad de repente de llegar a la ciudad, se acerca a la radio, deja su mensaje o cuando los compañeros tienen la oportunidad de ir a la comunidad, pues también tienen ese acceso a la radio. Entonces, la cuestión de comunicación, la infraestructura, la parte del autosustento y la parte económica, pues sigue siendo como un factor que es primordial. Sin embargo, pues la pasión, vuelvo a mencionar, nos termina trayendo a esto que tenemos, ¿no? ¿Verdad? De la pasión por la radio, pues nos minimiza todo eso. Sin embargo, es importante recalcarlo. Gracias. Muchas gracias a nuestra ponente y los ponentes de esta mesa. Les informo que sus constancias se les harán llegar en el transcurso de la siguiente semana, ya sea por correo o por WhatsApp. En caso de que no reciban su constancia, favor de solicitarla al correo radioscomunitarias23@gmail.com. Es así como llegamos al final de esta mesa. Agradecemos su asistencia a este cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. Les invitamos a consultar el programa de actividades y obviamente seguir colaborando dentro de ellas. Buena tarde, gracias.